Queridos alumnos, esta va a ser nuestra primera clase de la unidad 2, materia termodinámica. La asignatura se llama termodinámica por razones que ya les había comentado. La primera materia que se estudia es electromagnetismo. Y esta materia en particular, en este segundo semestre y esta segunda unidad, se llama termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? ¿Ya? La termodinámica clásica es el estudio de las interacciones energéticas de un sistema termodinámico, pero sin considerar el tiempo que tardan, ¿ya? La termodinámica moderna incluye también la parte del tiempo, de entender cuánta es la energía que se traspasa entre sistemas, ¿cierto? Durante cierto tiempo. ¿Qué es un sistema termodinámico? Vamos a considerar un sistema termodinámico una porción del espacio que se delimita para su estudio. Son tres clases de sistemas: el sistema cerrado, el sistema abierto y el sistema aislado. Vamos a pasar a describir a continuación las características de cada uno. Un sistema abierto. El sistema abierto permite el intercambio de energía y materia entre el sistema y el universo. Es decir, en este caso el sistema podría ser este vaso, en donde no tiene una tapa, así que, ¿qué puede ser? Podemos echarle más agua, podemos sacarle agua y podemos calentarlo, y a la vez también, con el contacto con el aire, este va a ir perdiendo energía y la temperatura del agua va a ir disminuyendo igual. Entonces ahí tenemos un sistema, un ejemplo de un sistema abierto. Sistema cerrado. No permite el intercambio de materia, pero sí de energía. En este caso es el mismo vaso, pero con un corcho en la tapa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero echarle agua, no puedo. Si quiero sacar agua, tampoco puedo, pero todavía lo puedo calentar. Y a la vez también, como tiene contacto con el exterior a través del vidrio, no está aislado con ningún tipo de material, ¿cierto? Entonces puede ir perdiendo energía también. O sea, tiene susceptibilidad de recibir o de ceder energía al entorno, pero no de hacer lo mismo con la materia. Sistema aislado. El sistema aislado no intercambia ni energía ni materia con el entorno. Si usted se fija acá, el vasito está como blindado. En este caso se habla de un termo. Un termo es de alguna manera un aislante térmico. En el caso de un termo real, retarda la pérdida de energía del sistema. No obstante, igual usted se va dando cuenta que un té dentro de un termo no puede estar caliente todo el día. Y si usted le coloca hielo adentro, lo puede tener ahí durante mucho tiempo, pero no va a permanecer vuelto hielo toda la vida, ¿cierto? Va a ir perdiendo un poco de energía, pero en la práctica es una aproximación a un sistema aislado. ¿Está bien? Gracias. Variables termométricas. Tenemos dos tipos de variables, las intensivas y las extensivas. Las intensivas son proporcionales al tamaño del sistema y las intensivas no son proporcionales, perdón, y las extensivas sí lo son. En este caso, las vamos a, y ahora le voy a pedir que lo anoten por separado, esta parte no es tan relevante. Las variables extensivas, ¿ya? Variables que dependen de la extensión del sistema, o que dependen de su tamaño. En este caso serían materia, volumen y cantidad de sustancia. Aquí pueden ver también sus definiciones y las unidades de medida para el sistema internacional de cada una de estas variables. Entonces, vamos a seguir con las variables intensivas. Intensivas son aquellas que no dependen del tamaño del sistema. En este caso, hablaremos de la presión y la temperatura como variables intensivas. Y sus unidades de medida son para la presión pascales y para la temperatura Kelvin. Kelvin es la unidad del sistema internacional para medir la temperatura. En resumidas cuentas, si yo pudiera decirles una diferencia entre una variable extensiva y una intensiva, consideremos, por ejemplo, un sistema termodinámico. En este caso, un vaso conteniendo cierta cantidad de líquido. Entonces, si yo divido el vaso en dos, o sea, verto el contenido de este vaso en otros dos, ¿qué voy a observar? La temperatura en cada uno de los vasos resultantes no se divide en la mitad, pero el volumen sí. La masa también. La presión en la superficie de cada uno de los vasos va a seguir siendo la misma. Pero va a cambiar, por ejemplo, el volumen. Cada vaso va a tener un volumen distinto del anterior. Esa es básicamente una manera de diferenciar una variable intensiva de una extensiva. La primera que vamos a estudiar, y el centro de esta clase va a ser la temperatura, es la medida de la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. Esta definición ya la tienen anotada. También está de más decir que
Oh, se repitió el párrafo, no importa. En el sistema internacional se mide en Kelvin. Una cosa importante, escalas termométricas. Esto sí es importante que lo puedan anotar, ¿ya? ¿Qué es una escala termométrica? Es una escala diseñada para la cuantificación de la temperatura. En este caso, eh, se diría, por ejemplo, que yo tomo de referencia algo y le doy un número, y después provoco un cambio en ese sistema hasta alcanzar otro segundo estado y le asigno otro número. Así, por ejemplo, sin ir más lejos, Anders Celsius dijo ya, yo voy a tomar el hielo, y colocó hielo ahí, y el hielo está en una temperatura base que va a tomar como referencia. Tomó un tubo lleno de mercurio y lo colocó en contacto con el hielo. Entonces el mercurio comenzó a disminuir su volumen hasta un mínimo. Entonces él le hizo una marca ahí. Y eso fue en contacto con el hielo. Entonces el mercurio, al alcanzar la temperatura que tenía el hielo, disminuyó hasta un volumen mínimo. Después, ¿qué es lo que él hizo? Tomó el tubo de mercurio marcado, lo apartó un poquito y luego comenzó a calentar el agua hasta que consiguió la ebullición. Entonces él tomó el tubo de mercurio, lo introdujo en el agua hirviendo y comprobó que el nivel del mercurio aumentaba. El mercurio se expandía por una cosa que se llama dilatación térmica. Se expandió hasta un cierto volumen, hasta el cual no subió más. Y él hizo una marca. Enseguida, ¿qué fue lo que él hizo? Eh, la primera marca, la temperatura de fusión del agua, la marcó con un cero y entre las dos marcas la dividió en 100 partes. Por lo tanto, la parte superior se quedó con la marca de 100 grados y por supuesto le llamó grados centígrados, porque es un sistema de 100 grados entre la temperatura de fusión del agua y la temperatura de ebullición, pero todo el mundo la conoce como la escala de Anders Celsius, o sea, escala Celsius. Entonces, Uh, las escalas termométricas son la primera que les mencioné yo, la escala Celsius o centígrada, la escala Fahrenheit, que es de uso de los países anglosajones, un caballero de apellido Fahrenheit, cuyo nombre no recuerdo, lo hizo en el Reino Unido, un sistema parecido, y luego tenemos la escala Kelvin. La escala Kelvin está basada en la escala Celsius, pero es de un tipo absoluta. Después vamos a ver bien qué significa eso, y fue propuesta internacionalmente por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Es la escala en uso oficialmente. Aquí el se tema me acabó. más importante que vamos a ver nosotros es cómo nosotros hallamos equivalencias entre las distintas escalas termométricas. El sistema, bueno, aquí ven por supuesto el resumen, ¿cierto? Aquí en esta línea, en esta zona, vemos la temperatura para cada escala, para la temperatura de fusión del agua. Es decir, cuando el agua pasa de estado líquido a sólido, a una temperatura crítica, a una presión atmosférica, para la escala centígrada es 0 grados. Para la escala Kelvin es 273,15, pero nosotros vamos a redondearlo a 273. Y para Fahrenheit es de 32. 32 grados Fahrenheit. 32 grados Fahrenheit sería lo mismo que 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Kelvin no es grado Kelvin, ni grados Kelvin, ni kelvines. Son Kelvin, solo Kelvin. Kelvin. Ahora sí, queridos, equivalencia entre escalas termométricas. Aquí usted tiene las tres escalas. La regla que nosotros vamos a usar es el teorema de Tales, adaptado para el uso de este sistema, ¿cierto? Aquí usted puede ver la explicación. Aquí tiene el primer termómetro que representa cualquiera de estas tres escalas, por eso tiene cualquier medida que no representa necesariamente alguna de estas. En el primer termómetro tenemos desde la temperatura de fusión hasta la marca del termómetro, la medida A. Desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición de ese termómetro, la marca B. Para la segunda escala termométrica, lo mismo, entre la temperatura de fusión y la marca del termómetro, la letra C. Y por último, y para no ser pesados, ¿cierto? Y no vamos a colocar la D, vamos a colocar la E. Desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición tenemos la medida E. La relación entre estas cuatro cosas se puede ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Les voy a explicar con una calculadora y con un lapicito, ¿cierto? Cómo uno hace este procedimiento para dos escalas termométricas, las cualquiera que ustedes escojan. Bien, voy a abrir la cámara para que podamos entonces ver este proceso en vivo y en directo.
Uh, Entonces ahí está apareciendo la cámara, ¿cierto? Ya. Hay que tener presente, ¿cierto? Que aquí voy a mover un poquitito el computador para allá. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto? Ustedes tienen dos escalas termométricas. Yo quiero, apreciados jóvenes, que en este momento ustedes me puedan indicar cuáles son las que ustedes quieren para esta primera, para este primer alcance. Permiso. Tienen esas tres posibles de escoger, ¿ya? Fahrenheit, Kelvin y Celsius. ¿Cuáles dos ustedes quieren hacer la regla de equivalencia? yo iba a Fahrenheit. poner Kelvin. Ya, listo, yo el Ya, empate. Fernanda dijo Fahrenheit y Esteban dijo Kelvin, porque Kelvin. tiene más Perfecto. números nomás. Entonces, Fahrenheit y Kelvin. Entonces, miren, necesito que por favor tengan presente esto, ¿ya? Yo voy a hacer mi mejor oportunidad aquí, ¿cierto? Ahí tendríamos un termómetro primero. Ya le voy a dibujar ahí el termómetro. Fernanda dijo Fahrenheit, colocar grados Fahrenheit. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero con Kelvin, que me dijo Esteban, ¿cierto? Ahí, Sí, sí, Kelvin. Entonces, eh, observe atentamente. Cada uno de los termómetros, se supone que estos dos termómetros están puestos en una pared, ¿cierto? Y están marcados hasta cierto nivel con el mercurio o el alcohol que en algunos casos tienen los termómetros. Bien, pero para ambos debiera ser el mismo, lo único que cambia es la medida. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la equivalencia entre estas medidas? Primera parte, grados Fahrenheit. La temperatura de fusión para grados Fahrenheit es de, bueno, temperatura de fusión. Aquí le vamos a poner temperatura Fahrenheit. Aquí le vamos a poner temperatura Kelvin, fusión. Y aquí vamos a poner ebullición para cada uno, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar para acá y vamos a completar con los datos. ¿Ya? Dice, Fahrenheit 32 grados y temperatura de ebullición 212 grados. Después para Kelvin serían 273 Kelvin y 373. Bien, entonces, la regla nos dice lo siguiente. A ver, se ve bastante bien, ¿cierto? sí. Dice, vamos a ver las medidas. El A ese que está A, B, C, E. El A vendría a ser esta porción de aquí. Entonces, la fórmula nos queda de esta forma. Dice A es temperatura de Fahrenheit menos 32, ¿cierto? Es la medida de esa longitud. Poner alta atención. Quedaría temperatura Fahrenheit menos 32. Es este pedacito. ¿Ya? Después el B, que aparece acá, el B que aparece aquí, sería temperatura de ebullición menos temperatura de fusión. Sería esto. Eso completo. Sería 212 menos 32. ¿Bien? Y eso sería igual. A ver, vamos a intentar hacerlo más grandecito ya. Eh, más grandecito para que quede más claro, ¿cierto? Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32 es igual. Temperatura Kelvin. La parte C es esta parte. Dice Kelvin menos 273. Temperatura Kelvin menos 273 dividido en el E, que el E es esta porción de acá. 373 menos 273. Bien, entonces, aquí todo se ve bastante confuso. En primera instancia, esto no lo podemos eliminar porque es una variable, y esta también, pero los números sí los podemos operar. Entonces quedaría temperatura en Fahrenheit menos 32 dividido en 212 menos 32.
necesito que alguien vaya calculando esto. Al otro lado me aparece temperatura en Kelvin menos 273. Y estas mentes prodigiosas se van a dar cuenta, 373 menos 273 van a ser 100, ¿cierto? Entonces aquí abajo va a quedar 100. Sí. Y la otra la estoy sacando. 180. Excelente, son 180. Pizza. Ah, ahí entonces tendríamos 180. Esta regla entonces nos va a servir para transformar cualquier temperatura, y ojo, cualquiera, no solamente las que están en estos rangos, cualquiera, de Fahrenheit a Kelvin, o de Kelvin a Fahrenheit. En este caso, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a transformar una temperatura entre estas dos escalas. Vamos a ver, 201 Kelvin a Fahrenheit, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a intentar calcular. 201 Kelvin y lo vamos a pasar a Fahrenheit. Bien. Ojo que es grado Fahrenheit. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros esta operación? Vamos a tomar la expresión que acabamos de calcular y vamos a hacer el procedimiento. Fíjense que aquí dice 201 Kelvin. Esa es la temperatura en Kelvin, esta que aparece aquí. Y esta es la temperatura Fahrenheit, la que deseamos averiguar. Por lo tanto, esta va a ser nuestra incógnita y este va a ser el dato. Y así rellenamos las variables. Vamos a... voy a hacerlo con otro lápiz, ya porque se me va a cansar mucho el plumón. Entonces voy a escribir esa misma fórmula, pero en vez de TK voy a escribir esto. Quedaría aquí. Temperatura Kelvin, temperatura Fahrenheit, perdón, que esa es la incógnita, menos 32, dividido en 180, va a ser igual a temperatura en Kelvin, pero esa es esta temperatura, 201 Kelvin, menos 273, dividido en 100. Algo que no está de más decir es que esto que está acá está en grados Fahrenheit. ¿Ya? Esto que está aquí también está en grados Fahrenheit. Y esto que está aquí está en Kelvin. Y esto también. Un detalle importante es señalar que nosotros podemos hacer esta práctica matemática sin considerar las unidades de medida. Pero al final siempre va a resultar, por ejemplo, si aquí dice temperatura en Fahrenheit, el resultado va a ser algo en grados Fahrenheit. ¿Sí? Si aquí dice temperatura en Kelvin, el resultado, fíjese que aquí todos los Kelvin se van a eliminar entre sí. Y aquí quedan solo números. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a empezar con esto de la forma más práctica posible, ¿cierto? Ocupamos la calculadora, ¿ya? 201 menos 273. Vamos a subirle un poco el brillo. Ah, ya. 201 menos 273. El resultado va a ser menos 72. Dividido en 100. Esta temperatura que está dividiendo va a pasar multiplicando acá y va a quedar así. Por 180 grados Fahrenheit. ¿Bien? Y al Ya. lado izquierdo Entonces nos ese queda... cruzado, ¿no? Ah, no. Claro, esto que está dividiendo aquí pasa multiplicando al numerador. Esto está en el denominador dividiendo, pasa al numerador multiplicando. Y aquí quedaría temperatura en Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit. ¿Bien? Continuamos con el ejercicio, ¿cierto? 72 por 180 dividido en 100. Ojo que tiene un menos. Ahí está 72. Multiplicamos por 180 y dividimos en 100. Queda menos 129,6. Grados Fahrenheit. Y aquí fíjese que tiene menos 32. Ese menos 32 va a pasar sumando para allá. Y nos quedaría más 32 grados Fahrenheit. Casi se me arrancan de la hoja. Y esa sería la temperatura en Fahrenheit. Entonces, menos 129,6 más 32. Aquí estamos en eso, ¿cierto? Más 32. Resultado, menos 97,6.
Bien. Ahí estaríamos. Aquí ustedes lo que acaban de ver se transforma en una fórmula completa que habla de, cuando dice TC es temperatura en Celsius, TF es temperatura en Fahrenheit y TK es temperatura en Kelvin. Si usted por alguna razón no quisiera ocupar la Kelvin porque tiene que transformar de Fahrenheit a Celsius, entonces la tapa con la manito y se queda con esta parte de la fórmula, donde dice Celsius y Fahrenheit. Esa fórmula le va a servir mucho. Aquí tenemos entonces algunos ejercicios. Tiene sus 3 termómetros, tiene su formulita especial y aquí tiene 6 ejercicios. Le vamos a dar un tiempito para que lo resuelvan. Ya, listo. Queridos jóvenes, ¿cierto? Aquí tenemos estos ejercicios. Esteban logró hacer el primero y exitosamente, por lo tanto, se ganó 2 décimas, ¿ya? Le encargamos a Fernanda hacer el último, 86 grados Fahrenheit a Kelvin. Mientras tanto, yo voy a hacer el desarrollo del primero para que podamos tener un registro de esto, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Entonces, bueno, el primero es ese, ¿cierto? 131 grados Fahrenheit a Celsius. Aquí tenemos Fahrenheit, Celsius, eso es Kelvin. Vamos a tapar Kelvin. De hecho, yo lo voy a tapar con... Ah, rayos. Lo voy a tapar con esto. ¿Bien? De hecho, creo que así mismo nos enseñó cuando estábamos en segundo, tapando Exactamente. encima. Exactamente. Ahí lo tapa con cuidado. Y mire, me parece bonito que ustedes se recuerden de esos recuerdos de infancia, ¿cierto? 131 grados Fahrenheit a Celsius. Entonces Celsius es la que queda como incógnita y Fahrenheit es la que vamos a ocupar. Nos quedaría así entonces. TC dividido en 100 es igual temperatura en Fahrenheit, que es 131, menos 32. Como yo les decía, ocupando las unidades de medida o no, esto resulta igual. Dividido en 180. Entonces 131 menos 32 nos va a dar 99. Entonces quedamos 99 dividido en 180. Multiplicamos por el 100 que está aquí dividiendo, pasa multiplicando, y ahí tendríamos temperatura en Celsius calculada, ¿sí? Calculada. 99 dividido en 180 por 100, ahí está el 99, por 100, dividido en 180, el resultado es 55, por lo tanto, nuestro resultado sería 131 grados Fahrenheit, 131 grados Fahrenheit es igual a 55 55. grados Celsius. ¿Bien? Perfecto. Ahí queda grabado para la posteridad, ¿ya? Ustedes sigan haciendo los otros. Entonces, Esteban logró hacer este ejercicio correctamente y nosotros ahora vamos a hacer el último, que es de 86 grados Fahrenheit a Kelvin, ¿ya? Fernanda ya lo logró hacer. Entonces aquí, bueno, Esteban, y tendríamos ahí Esteban, gana 2 décimas, ¿cierto? Y después a Fernanda, ¿cierto? Vamos a ver. Fernanda nos dio un resultado que ahora comprobaremos. Ella dijo que eran 303 Kelvin. Entonces, la temperatura era de 86. Un segundo que aquí tengo el ejercicio anotado para que no se me pierdan, ¿cierto? 86 grados Fahrenheit a Kelvin, ¿cierto? Sí. 86 grados Fahrenheit a Kelvin. Fahrenheit y Kelvin, vamos a tapar Celsius. 86 grados Fahrenheit menos 32 dividido en 180 es igual temperatura en Kelvin menos 273 dividido en 100. Entonces, tapamos ahí, Fahrenheit y Kelvin. Empezamos a arreglar este que está aquí, 86 menos 32. 86 menos 32. Nos quedan 54 dividido en 180. Ese 100 pasa multiplicando. Entonces, por 100. Eso es temperatura en Kelvin menos 273. 54 dividido en 180 por 100, dividido en 180 por 100,
Nos quedan 30. Serían aquí 30. Eso es. Temperatura en Kelvin, menos 273. Ese menos 273 pasa sumando y nos quedaría 273 más 30 es la temperatura en Kelvin y nos resulta entonces que quedarían 303, si la temperatura en Kelvin, más 273. 303. Perfecto. Entonces, la respuesta sería 86 grados Fahrenheit es igual a 303 Kelvin. Bien, y eso está correcto, ¿cierto? Fernanda consiguió hacer el resultado. Entonces aquí, Fernanda gana 2 décimas. Apreciados jóvenes, esta clase se termina. Que estén muy bien, que tengan un excelente día.